Biblia al libro de Santiago. Ahí está la porción de la Escritura para nosotros esta mañana. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Ahí está la porción de la Escritura para nosotros el día de hoy. Si lo encontró, me da un fuerte amén. Amén. Leemos juntos entonces. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. Y hay un punto seguido que dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Palabra del Señor para nosotros esta mañana. Oremos juntos y diga conmigo: Señor Jesús, esta mañana habla a mi corazón, habla a mi espíritu, y que esta palabra que acabamos de leer caiga en buena tierra, Señor. Permíteme ser buena tierra. Abre mis oídos y mis ojos espirituales para poder comprender lo que quieres. Señor, en esta mañana yo oro por tu iglesia, le bendigo y te pido, Señor, que uses mi vida en favor de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra que acabamos de compartir sea de bendición y salgamos de este lugar fortalecidos por medio de ella. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Y la iglesia me da un fuerte amén. Amén. Aleluya. Seguimos entonces en esta hermosa serie que es los frutos de la piedad. Y nuestro pastor ya ha compartido algunos frutos. Si recuerda usted, ¿cuál fue el primer fruto que compartió nuestro pastor? La humildad. Muy bien. El segundo fruto, la fe. Y ahora nos correspondería el tercer fruto. Como bien leímos, el tercer fruto que veremos el día de hoy es la paciencia. La paciencia. Así que como vamos a estudiar este fruto, hoy día téngame paciencia. Amén. Y antes de partir traje un breve video que me pareció interesante, que creo que lo puedan ver con atención, de una película que vi con mis pequeños y me llamó la atención una escena en particular y quiero compartirla con ustedes a ver qué podemos decir al respecto. Sí, es un gusto. Venga, quiero presentarte a mi amiga. Me olvidé tu nombre. Oficial médico, policía, ¿cómo está? Hola, estoy muy Bien. feliz en lo que cabe. ¿Qué? Todo tranquila. Puedo hacer Esperaba que pasara, mamá. por ti. Pues esperaba que pasara. Ahora. Pues esperaba que pasara, mamá, y traigo tiempo medido. Claro que número 29 T. busca. 29 THD 03. Dos, 9, THD 03. T, HD 03. H, D 03. D, 03. 0. Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene un camello con 3 horas? ¿Qué tiene un camello con 3 horas? ¡Embarazo!
tranquila. Sí. ¿Qué? Sí. Tenemos YouTube Premium, así que pareció el comercial. Bien, ¿qué les pareció? Aparte de lo divertido que pueda parecer, vemos que ese perezoso trabaja en una especie de registro civil y cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿verdad? Ya que vemos cómo el perezoso ocupó en los primeros 30 segundos toda la paciencia de esa pobre conejita, que ya era muy lento para hacer todo el perezoso. Pero de eso es lo que queremos y quiero hablarles el día de hoy, que es la paciencia. La paciencia, y es innegable ver cómo estamos viviendo tiempos en que todo y todos son muy poco pacientes, me incluyo. Soy yo nomás el que es poco paciente, parece. ¿Cuántos más se incluyen que son poco pacientes? Ay, sí. Pensé que era solo para mí esta palabra esta mañana. Y vivimos en una sociedad y en un mundo donde todo debe ser instantáneo. Y mientras menos tengamos que esperar, es mucho mejor. Vemos el éxito que han tenido las industrias de comida instantánea, por ejemplo. Puré instantáneo, un poco de agua, lo revolvemos y ya está, tenemos un puré. Comidas para microondas, que tan solo con 2 minutos en ella ya tienes un plato que cuesta mucho trabajo elaborar. Antiguamente me acordaba, el pastel de choclo era un trabajo que había que estar ahí toda la tarde pelando, preparando para preparar lo que queda del choclo para poder hacer la mezcla del pastel, la pastelera. Ahora la pastelera viene hecha. Usted compra la bolsa de la pastelera y solamente tiene que hacer el pino, listo, al horno, y tiene pastel de choclo y en cualquier época del año. Autopistas que buscan mejorar los tiempos de las distancias de los recorridos de los usuarios. Los mismos recorridos que antes hacían en 30 minutos, hoy se hacen en 15. Porque debemos estar así, apurados, rápidos. Todo es urgente. ¿Qué decir de los tiempos de espera que hay en la vida del creyente? Queremos que Dios responda casi de manera instantánea. Creemos que Dios debe estar siempre atento a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, como si Dios fuera una especie de mago de la lámpara que cada vez que nosotros la frotamos y pidamos un deseo, Él deba concederlo de forma rápida e inmediata. Cada vez que tengamos un pedido para Él, Él debe estar ahí para responder. Y nos olvidamos que cuando esperamos una respuesta de Dios, debemos vivir el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pensé que iba a escuchar menos amenes cuando dije la palabra proceso. No olvidemos, iglesia, que cuando Dios nos responde, Él tiene para nosotros 3 respuestas. Dios nos va a decir sí, Dios nos va a decir no, y Dios nos va a decir espera. Y cuando a veces recibimos el sí, hoy esa es la mejor respuesta, ¿verdad? Porque la recibimos gozosos, con alegría. ¿Qué te pasó? No, hermano, el Señor me contestó, estoy feliz, gozoso. ¡Aleluya! Inclusive cuando Dios nos dice no,
Puede que también lo tomemos de una forma diferente al primer ejemplo y tengamos que entenderlo. ¿Cómo estás, hermano? No, es que el Señor no ha respondido, no respondió, me fue mal en lo que estaba esperando. Pero tenemos algo concreto, algo tangible, una respuesta negativa o positiva de parte de Dios. Pero pasa algo. Cuando el Señor nos dice, espera, aún no, espérate un poco más. Es como que la incertidumbre más grande de la vida se apoderara de nosotros. Y nos empezamos a angustiar. ¿Qué el Señor? ¿Por qué tarda tanto en contestar esta petición? ¿Por qué tarda tanto en responderme? Y precisamente en ese proceso es donde debemos desarrollar este fruto, que es la paciencia. ¿Y qué es la paciencia entonces? Si lo llevamos a un término práctico, la paciencia es una virtud, y esa es la virtud, es la voluntad de esperar en toda circunstancia. Si lo definimos como un concepto, ¿cuántos pacientes hay esta mañana? Vuelvo a preguntar. Bajaron los amén. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, esta palabra la podemos encontrar con dos interpretaciones. Y aquí, precisamente, en el texto que acabamos de leer en Santiago, la palabra paciencia significa hupomoné. Está traducido al griego, que es la misma que aparece en Gálatas 5:22, refiriéndose precisamente al fruto del Espíritu. ¿Está conmigo? Y esta palabra quiere decir que es una espera activa. El hupomoné es una espera activa, no es una espera pasiva. Porque la paciencia que vamos a interiorizar el día de hoy no tiene que ver con una paciencia, porque a veces malinterpretamos, permiso, voy a apoyarme de esto, y vemos a alguien que puede ser muy tranquilo, que puede estar muy lomo liso, como le decimos, sin ningún nervio, y decimos que esa persona es una persona paciente. Pero acá el hupomoné quiere decir que es una espera activa, es decir, estoy esperando y estoy en la voluntad de determinar lo que comencé. Es una palabra compuesta, hupo, que significa bajo, moné, que significa soportar o permanecer. Ahora bien, entonces, podemos definir de manera más clara que esta paciencia es para el que resiste bajo presión. A eso está hablando esta palabra paciencia, al que aguanta. ¿Está conmigo? Le dije que eran dos. La segunda la vamos a ver más adelante. Téngame paciencia. No se apure. Entonces, amados, para que se desarrolle esta paciencia, este hupomoné, debes estar resistiendo algo. Ya sea un proceso, ya sea una noticia, ya sea una prueba. La paciencia está en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, inclusive en medio del dolor, hermanos. En ese momento en que miras para arriba y es como que las puertas del cielo se hubieran cerrado y no hay respuesta y estás viviendo una situación que te tiene complicado. Ese es el mejor escenario, hermanos, para desarrollar esta paciencia. Para desarrollar esta paciencia, porque, iglesia amada, la paciencia se desarrolla. Dígale al que está a su lado, hermano, la paciencia se desarrolla. La paciencia, amados, no es inmediata. No es algo instantáneo. Usted no va al negocio de la esquina a comprar medio kilo de paciencia porque a la tarde va a venir la suegra a la casa. Eso no es así.
O algún cuñado, no sé, alguna visita que usted no quiera. Para no ofender a las suegras. Entonces, amados, debemos entender que la paciencia se desarrolla. La paciencia se desarrolla y no se desarrolla por sí sola. Por más que yo quiera acostarme el día de hoy y mañana despertar con 20 kilos menos, que me encantaría por lo demás, eso es imposible. Porque tengo que vivir el proceso. Primero, cerrar mi boca y también complementar con quizás algún deporte, algún ejercicio. Y en el proceso que comienzo, que tardará, no sé, 3, 4, 6, en mi caso quizás 12 meses, para poder ver algún resultado. No es inmediato. Nadie en este salón viene con paciencia incluida. No viene en el pack, se vende por separado. La paciencia. Yo no he visto a nadie decir, a mí me gusta ir a hacer trámites al centro. Y a mí me fascina hacer la fila del banco. Me motiva tanto hacer la fila del banco porque tengo que esperar 3 hasta 4 horas ahí paradito. Converso con la gente. O cuando está ahora que hay mucho tráfico, leía las estadísticas, el parque automotriz de la región aumentó en un 150%. Y las rutas, las veredas son las mismas de hace 20 años atrás. Entonces, las rutas en las mañanas sobre todo están colapsadas. Y yo no me imagino a nadie acá diciendo, uy, hay taco hoy día, qué rico. ¡Uy, hay taco maravilloso! Me voy a demorar 45 minutos más en llegar al trabajo, maravilloso. No es así. Yo sé que usted se ríe porque a usted no le pasan estas cosas. Pero así podemos enumerar distintas situaciones que nos pasan en nuestro diario vivir. ¿Y cómo reaccionamos ante estas situaciones? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo estamos reaccionando ante estas situaciones? Ante el bocinazo que nos ponen en el taco, ¡pip, pip, avanza! ¿Cuál es nuestra reacción? ¿O usted de los que ve y entra al banco y si ve que la fila ya llega hasta la salida, dice, no, mejor vuelvo otro día? Hermanos, la espera empieza a dañar. Cuando no entendemos esta paciencia, en ese proceso de espera, se empieza a dañar nuestra confianza y nuestra fe. Porque creemos que es lo que debemos realmente desarrollar en ese proceso es la fe. Y eso no es lo que dice el texto que acabamos de leer. Si me ayudan, muchachos, por favor, volvemos al texto. Santiago. Ese es el error de concepto y de aplicación que creemos, porque creemos que lo que debemos desarrollar es la fe. Y ese es el error cuando leemos este texto de manera equivocada, porque ahí lo que se debe desarrollar es la paciencia. La fe es puesta a prueba. Pero lo que se desarrolla en sí es la paciencia. ¿Está conmigo? Por medio de esta paciencia, hermanos, Dios trabajará, Dios obrará. No olvidemos que el fruto del Espíritu es paciencia. Eso dice Gálatas. El fruto del Espíritu es paciencia. Y para ser pacientes hay que ser valientes. Porque el antónimo de ser paciente es ser impaciente. Y cuando usted es impaciente, una persona impaciente por lo general tiene problemas de control de ira. Quiere que lo atiendan ya.
Me acuerdo que hace unos años atrás se viralizó un video en una tienda de hamburguesas que el hombre entró y quería su cuarto de libra ahora. ¿Quién se acuerda de ese video? Jere se acuerda. ¿Era el Jere? No, mentira. Y hay gente que es así. Entonces quiero, hermanos, que juntos esta mañana podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a desarrollar la paciencia. Esta mañana digamos: dame la gracia para esperar y ser paciente hasta que tú decidas, Señor, cuándo es el tiempo de obtener aquello que necesito y aquello que estoy pidiendo. Que esta mañana, hermanos, sea esa nuestra oración, sea esa nuestra petición, y que le digamos juntos al Señor: yo no fui. Paciencia. Se cayó la guitarra. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Dame la paciencia, Señor, ayúdame. Es por eso entonces, hermanos amados, que esta mañana veremos dos áreas en las que debemos desarrollar la paciencia, la cual nos ayudará a entender y comprender los procesos que estemos viviendo. ¿Está conmigo? Número 1, entonces, para los que anotan. Primero debemos desarrollar la paciencia en las pruebas. Diga conmigo: desarrollar la paciencia en las pruebas. Volvamos por favor a Santiago y leamos el verso 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Intentemos, hermanos, sumergirnos en un poco más lo que quiere y lo que está hablando Santiago en esta carta, y que esta mañana podamos interpretar de manera correcta. Aquí, cuando entramos en la profundidad de la Escritura, el pasaje señala, y hay una expresión que dice: cuando os halléis. Hay un detalle ahí en esa expresión: cuando os halléis. Y esa expresión en el griego significa caer o aparecer en un lugar que no está en nuestro control o no teníamos presupuestado. Por ejemplo, cuando usted va a algún lugar que no conoce y está en el lugar y definitivamente pierde el sentido de la orientación, y en algún momento usted dice: ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué a este lugar? Y ahí pide orientación, quizás con alguien que ve, le dice: amigo, ¿tú vives acá? Sí. Oye, ¿sabes qué? No soy de acá, soy de otro lugar, de otra ciudad, y no tengo idea cómo llegué acá. A eso se refiere esta expresión. No sé cómo llegué acá. Mientras preparaba esto también venía a la memoria, no sé si usted ha estado o ha visto estas construcciones de edificios, y usted un día despierta en la mañana y sale y hay unas grúas gigantes en los edificios. ¿Alguien ha visto cómo se arman esas grúas? Yo en lo personal ves que voy y me digo: oh, están construyendo. ¿Y esa grúa, cómo llegó ahí? Entiendo que hay un proceso donde la construyen, pero yo no sé cómo llegó esa grúa a ese lugar. Hermanos, y así son las pruebas en nuestra vida. Las pruebas aparecen. El Señor las manda para que podamos crecer. Para que nuestra fe sea aprobada en el proceso de la prueba. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, la fe ahí es probada. ¿Y qué debe aparecer en ese proceso? En ese proceso debe aparecer la paciencia.
En medio del proceso de prueba, ahí es cuando debe aparecer la paciencia. Sea cual sea el proceso que estemos viviendo, debemos comprender e interiorizar que Dios quiere que desarrollemos la paciencia en medio de esa prueba. ¿Y cómo lo sobrellevamos? Por medio de la Escritura podemos traer a nuestra mente lo que dice el Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Aleluya! Entonces, hermanos, en medio de la prueba, la fe es probada y la paciencia es desarrollada. Diga conmigo, la paciencia es desarrollada. Además, mire, sigamos leyendo. Sigamos leyendo el verso 3. Dice el verso 3, ¿lo tenemos acá? El verso 3, 1:3 de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. También hay otra palabra ahí que dice sabiendo. Es interesante. Sabiendo. Y el que sabe, ¿de dónde? El que sabe, sabe. El que sabe de dónde viene la prueba. El que entiende y comprende de parte de quién es la prueba que está viviendo, podemos gozarnos en la prueba. Podemos gozarnos en la dificultad. Porque sabe que en ese proceso vendrá la paciencia. Por eso Santiago recalca, tened por sumo gozo. Por sumo gozo. Aleluya. ¿Qué te pasó, hermano? Me quedé sin trabajo. Sumo gozo en la prueba. ¿Está conmigo? La fe es probada, pero la paciencia es desarrollada, amados. Y si hay alguien que sabe de esto, es José. Acompáñeme por favor a Génesis. Vamos a Génesis, el primer libro de nuestra escritura, al capítulo 40. Usted conoce la historia de José. Si no la conoce, yo le voy a hacer un breve resumen. José es vendido por sus hermanos y es trasladado a Egipto. Y en ese lugar es convertido en esclavo y sirve ante uno de los oficiales de Faraón. Y en una situación que él vive con la esposa de Potifar, hubo un altercado, un malentendido en donde José cae preso. Pero José, a lo largo de su historia y de su vida, vemos que tiene un don, que es el poder interpretar los sueños. Entonces, si vamos a la escritura desde el Génesis, el capítulo 40 en adelante, nos encontraremos con esta historia en donde José está en la cárcel. José está preso y se encuentra con dos ex trabajadores de la casa de Faraón. Uno era el copero y otro era el panadero. Para no leer el capítulo completo, quiero contextualizarlo hasta donde vamos a tomar de la escritura. Entonces, estas personas empiezan a tener sueños ahí en la cárcel. Y José interpreta estos sueños. Hay un detalle, que José interpreta el sueño del copero y le dice que él va a ser restituido a su cargo, que él va a ser reincorporado a la empresa, va a volver a trabajar, va a volver a ser el copero de Faraón.
Y este hombre, con gozo, con alegría, le da las gracias. Y hay un detalle. Y quiero que me acompañe a leer ese detalle. Génesis 40, verso 14. José hablándole a este copero. Y le dice: acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y que me saque de esta casa. Lo más probable, estoy parafraseando ahora el texto, que el copero le haya dicho: tranquilo, José, no hay problema, yo voy a hablar con Faraón. Tú no puedes estar acá. Tú tienes un talento tremendo. Yo le voy a recordar a Faraón. ¿En serio? Cuenta conmigo. Se fue, el copero es restituido y José queda en la cárcel, muy probablemente expectante, muy probablemente diciendo en sí: wow, este hombre va a hablar con el Faraón. No, tengo que prepararme. ¿Qué estás haciendo, José? Ordenando mis cosas. Porque el copero le va a decir a Faraón y se va a acordar de mí y voy a salir de acá. Pero José, tranquilo, nadie ha dicho nada, no ha llegado ninguna orden desde palacio. José, ¿qué estás haciendo? Tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. Estoy ordenando mis cosas. Y hay un detalle, nuevamente, que encontramos en el versículo 23. Y dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino lo olvidó. Lo olvidó. Entonces vemos en estos pasajes que para nosotros es muy pequeño, es un párrafo de la Escritura. Son un par de versículos. Si leemos el capítulo 41 como comienza, este capítulo dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Desde el punto en que este copero le dice a José que se va a acordar de él y lo va a nombrar a Faraón, ya han transcurrido ¿cuántos? 2 años. Si leemos estos textos, podemos ver y entender que la noticia de este hebreo que interpreta sueños y está en la cárcel ha quedado en el olvido. 2 años de espera tuvo que tener José en la cárcel, y no estaba en el mejor hotel de Egipto precisamente. Estaba en la cárcel, hermano. Estaba privado de libertad. Él estuvo 2 años esperando que el copero se acordara de él. Muy probablemente en un principio esperanzado, como les decía hace un momento atrás. Y vemos que este copero se había olvidado de él. Pero benditos los tiempos del Señor. Faraón tuvo un sueño y nadie de los que estaban cerca de él, ni la gente que le servía, ni sus consejeros, ni sus brujos, ni nadie cerca, sabía interpretar el sueño que él tenía. Y por eso vamos al capítulo 41, al verso 9. Y en el verso 9 dice lo siguiente: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy, mira, me acuerdo hoy. Estaba como para darle un recado. Me acuerdo hoy de mi falta. Entonces el jefe de los coperos diciendo: me acuerdo hoy de mi falta.
Le cuenta su experiencia. Mandan a llamar a José. 2 años. Y seamos honestos. ¿Cómo hubiera reaccionado usted o cómo hubiéramos reaccionado nosotros ante esta situación? 2 años de espera. 2 años. Un año tiene 365 días. Los matemáticos, ¿cuántos son 2 años? Hay pocos matemáticos para ese día. ¿Cuánto? 730 días. Yo en lo personal, el primero que hubiera buscado cuando se hubiera salido a la cárcel era al copero. Yo hubiera salido a buscar al copero. Al primero que hubiera querido ver. Y José se para frente a Faraón. Y Faraón le dice, dicen que interpretas sueños. Nadie de mis súbditos puede hacerlo. Me dicen que tú sí puedes. Lo más probable es que nosotros hubiéramos reaccionado de una forma distinta. A mí no me pregunte nada. Llevo 2 años esperando en esa cárcel. A mí Dios no me responde. ¿Qué voy a tener para responderle a usted? Yo llevo 2 años esperando, 2 años en la cárcel siendo inocente y no he tenido respuesta. Y usted quiere que yo interprete sus sueños. Pero vemos algo maravilloso, hermanos. Vemos que José sale de ese lugar, no reclamando, no diciendo nada, no buscando al copero, sino que José declara, y yo me lo imagino, con la humildad que lo caracteriza diciendo, no está en mí el interpretar los sueños. Es Dios el que puede darle respuesta a Faraón. Hermanos, esto es maravilloso. El tiempo de espera. El tiempo de espera no debilitó su fe. El tiempo de espera no debilitó su confianza. En el tiempo de espera, este hombre de Dios desarrolló su paciencia. Desarrolló su paciencia. Escuche esto, la paciencia es una demostración de carácter y madurez espiritual, amados hermanos. José no salió reclamando, salió alardeando de su Dios, que en el proceso de espera lo sostuvo en ese lugar, lo honró en ese lugar. Dice la Biblia que todo lo que pasaba por José, Dios lo prosperaba, porque el Espíritu de Jehová estaba con él. La paciencia es una demostración de carácter y madurez espiritual. No reclamo en el proceso. No hago pataletas en el proceso, no me taimo, no dejo de ir a la iglesia, no voy cambiándome de iglesia en iglesia porque me miran mal, porque no me toman atención, porque no me toman en cuenta. Ay, es que Dios está muy ocupado, parece, para escuchar mi petición. Vive el proceso desarrollando tu paciencia, amado. En la espera se forjará tu carácter. Mientras esperas, tu carácter va a ser forjado. Mientras esperas, tu carácter va a ser moldeado. Mientras esperas, te vas a ir dando cuenta que no estás reaccionando como antes. Porque tu paciencia está siendo desarrollada, está siendo moldeada. ¿Está conmigo?
Salmo 40, verso 1, dice lo siguiente. Salmo 40, versículo 1. ¿Lo encontró? Permiso, dejar esto acá. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. No es una espera, como decía al principio, quieta. No es una espera en calma. No es una espera de esa forma. No es una espera pasiva. Oyó mi clamor. ¿Qué estoy haciendo? Mientras espero estoy clamando. Mientras espero estoy clamando de rodillas. Señor, no veo nada. Señor, no sé qué está pasando. Señor, fortaléceme en esta hora. Señor, trae respuesta a lo que estamos pidiendo. Señor, necesitamos tu intervención en medio del proceso. Estoy esperando pacientemente, pero activamente. De eso se trata esta paciencia. Que en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, en medio de la escasez, yo no sé cuál es el proceso que estás viviendo, amado hermano, pero en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, Dios quiere que desarrolles la paciencia. Alguien tiene que escuchar esto esta mañana. Mientras estás en la espera, Dios está obrando. Mientras estás en la espera, Dios está obrando. Mientras estás en la espera, Dios está obrando. Él está obrando. ¿Cuántos años tardó Noé en construir el arca? Hicieron esta pregunta hace un par de semanas acá. Algunos estudiosos dicen que fueron cerca de 120 años. Ese es el dato más cercano. Y cuando escuchamos hablar de Noé, lo más que destacamos en este personaje quizás es su obediencia. Pero Noé también puso en obra su paciencia. ¿Usted cree que cuando estaba martillaba, no pasaban los vecinos? ¿Y Noé? ¿Cayó agüita o no? ¿Cómo se habrá sentido Noé? Pero tuvo que desarrollar su paciencia. Es que Dios obra en la paciencia, hermano. Amén. ¿Está conmigo? ¿Le da un aplauso al Señor? Segundo y último, no quiero cansarles. Número 2, desarrollando la paciencia en las promesas. Lo primero, desarrollando paciencia en las pruebas. Y número 2, desarrollando paciencia en las promesas. Acompáñenme nuevamente a Santiago, por favor. La epístola de Santiago. Y vamos al verso 4. Y el verso 4 señala lo siguiente: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amados, la paciencia tiene una obra completa. ¿A qué se refiere Santiago con esto?
Se refiere a que nuestra paciencia tiene una fecha límite para poder desarrollarla. La paciencia tiene una fecha de caducidad para poder desarrollarla y trabajarla en este mundo. Acompáñenme por favor a Santiago 5, versos 7 y 8 en adelante. Dice lo siguiente, si quiere anótelo para que avancemos, va a estar acá proyectado en el televisor. Dice lo siguiente, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¡Wow! ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, esto es maravilloso, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿con qué? Con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, ¿qué cosa? Paciencia, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y aquí es donde quedé un par de minutos atrás cuando le dije que la palabra paciencia tenía dos interpretaciones. Lo felicito por su paciencia y haberme aguantado hasta acá. Y aquí la palabra paciencia tiene otra interpretación. Y aquí la palabra en el griego se traduce como macrotumia, que también es una palabra compuesta, que quiere decir macro, que es algo largo, grande, extenso, y tumia o tumeos, que es la disposición o el poder esperar. Y esta palabra en conjunto nos hace referencia a la espera de la promesa divina de salvación. Aleluya, que algún día viviremos de manera tangible y real en nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan con esa promesa maravillosa? Aleluya. Hermanos, la paciencia nos ayuda a perseverar en nuestra salvación. Aunque es Dios mismo el que nos guarda y persevera, Él es quien garantiza nuestra salvación. Nadie más que Él garantiza nuestra salvación. Pero por medio de nuestra paciencia tenemos la entereza para esperar con esperanza ese encuentro maravilloso con nuestro amado Salvador. Romanos 8:25 señala lo siguiente: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, tengamos paciencia hasta que Él venga. Porque Él viene. Y viene pronto. Nuestro Señor viene por nosotros. Él quiere encontrarnos haciendo su voluntad. Y no solo eso, quiere encontrarnos gozándonos en las diversas pruebas que podamos estar viviendo. Quiere encontrarnos en el momento también cuando estemos esperando su llegada, con paciencia, hasta su segunda venida y podamos decirle: Señor, no fui el mejor, no fui el perfecto, me caí, cometí errores, te fallé. Pero aquí estoy, Dios, esperando tu regreso. Porque sé que esa promesa no fallará. No faltarás a esa cita. Yo te fallé en muchas citas cuando dije que iba a ir a estar contigo y no fui.
Pero tú, Señor, a esa cita no la vas a postergar. Y un día, en un abrir y cerrar de ojos, nos encontraremos con Él. A esto se refiere Santiago. Tengan paciencia hasta que el Señor regrese por nosotros. Paciencia no es solo aguantar con angustia y tristeza, amados. Es correr la carrera con nuestro Señor de forma apasionada y entregados por completo a Él. Aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de la situación que esté pasando, sé que Él está al lado mío porque Él es más grande que mi problema. ¡Aleluya! Él es más grande que tu problema. ¡Aleluya! Él es más grande que tu dificultad, que tu enfermedad. Él es más grande y Él está obrando a tu favor. Aunque no veas nada, aunque no veas nada, Dios está obrando a tu favor porque Él obra en medio de la paciencia. Él se glorificará en medio de lo que estés viviendo, pero necesitas desarrollar esta paciencia maravillosa. Bendito sea su nombre. En la espera, Dios obra. En la espera, Dios obra. Dios está obrando. Dios está obrando contigo. Dios está obrando en tu necesidad. Yo la desconozco, amado hermano, amada hermana, pero Él está hablando y Él está obrando a tu favor, aunque no veas nada, aunque todo el panorama esté triste, esté mal alrededor y digas, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esta adversidad? Déjame decirte que Él está de tu lado, Él está contigo, Él está obrando en favor de tu vida. ¡Aleluya! Si es para Él, hermano, dele un aplauso y honre su nombre. ¡Aleluya! Aleluya. Por esto Santiago hace referencia al labrador. El labrador, sin ver nada, sin saber cómo estará la siembra esta temporada, la cosecha, él no sabe. Él aún así, sin saber, prepara la tierra, sale al campo, busca sus herramientas, sus materiales, prepara todo lo necesario. Yo no soy agrónomo ni tengo conocimientos, pero él prepara todo y arnea la tierra, limpia un poco, deja despejado. Muy probablemente ensancha caminos para poder poner la semilla. En el proceso pone la semilla. Hermanos, no hay nada. Nada. Día tras día Él prepara su campo, prepara su terreno para una nueva temporada. Y eso es lo que estamos viviendo en este lugar. Nos estamos preparando para una nueva temporada. ¿Esperando qué cosa? ¿Esperando qué cosa? La promesa maravillosa de que el cielo sea abierto y la lluvia empiece a caer, la lluvia empiece a regar. Es que un campo sin lluvia, un campo sin agua, no hay cosecha. De igual forma con el Señor, hagamos lo que hagamos, preparemos lo que preparemos. Si su lluvia no se derrama, no hay cosecha.
¿Y saben lo interesante? Que la lluvia no es algo que esté en las manos del labrador. Eso es algo que no está en sus manos. Eso es algo que él no puede manipular. Porque la lluvia, iglesia, es algo que viene del cielo. Y el labrador espera confiado y dice: yo ya hice mi parte. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer. Señor, abre los cielos y derrama la lluvia temprana y la tardía. Te has esforzado. Te has esforzado, has sido fiel. Has sembrado. Has sembrado, Dios ha visto. Has hecho tu labor. Has hecho lo que te corresponde. Has hecho tu parte. Ahora solo toca confiar en que Dios hará su parte. Dios hará su parte. Tú hiciste tu parte. Ten confianza de que Dios hará la suya. Aleluya. Ten confianza, amado. Ten confianza, amada. Has sembrado en oración tu casa. Has sembrado en oración a tu esposo. Has sembrado en oración a tus hijos. Espera y confía en el Señor. Aleluya. Muy probablemente quizás estés en escasez. Estés con falta de trabajo. Ves que no se abren puertas. Espera. Espera y confía en el Señor. ¿Estás esperando esa petición? Espera y confía en el Señor. Muy probablemente